Si querés la pregunta o el secreto rápido y fácil, se trata sobre el origen del poder. ¿Dónde se origina el poder? No de dónde proviene necesariamente el poder, pero cómo explica una sociedad particular de dónde viene. Dicen que viene de los cielos o lo divino, dicen que proviene del consenso o de la soberanía popular, o consideran el poder como un privilegio, algo que solo los más fuertes pueden alcanzar, y eso mismo les da potestad para imponer su voluntad sobre los demás. Ahí te di 3 ejemplos que yo usé en cosas que escribí, pero las respuestas son literalmente infinitas. Puedes pensar en lo que quieras, y te recomiendo basarte en la historia o imaginarlo y crear tu propia respuesta. Ahora, ya está la pregunta, pero si te gustaría saber cómo aplicarla en una narrativa, ejemplos de la vida real, y cómo esa respuesta puede moldear toda la sociedad que estás creando, vamos a tener que hablar sobre el Antiguo Egipto. ¡Oh, el Antiguo Egipto! Están las pirámides, jeroglíficos, los dioses, trabajo esclavo y probablemente muchas cosas más. Pero imaginémonos que los dos somos unos egipcios antiguos. Y un día me estás hablando sobre el super cobre que le compraste a Uqpaskurtarur III, allá por Babilonia. Pero la vida está yendo mal, tu carrera de artesano se está desplomando, tu esposa te dejó, el faraón te está cobrando impuestos como si fueras un rey. Y después decís, para el reloj de arena, ¿por qué manda el faraón? O sea, yo no voté por él, ¿cómo llegó ahí? Y yo diría, nunca el instigador, nunca en mi vida, no puedes probar nada, que quizás deberías ir a preguntarle. Y después escalás la cima de una pirámide, no creo que viva ahí, pero lo haces igual, y encontrás al señor faraón y le decís, che, pero no, esa es otra persona. Vos decís, hola señor faraón, me pregunto en voz alta, ¿cuál es la razón por la que usted está en el poder? Y al día siguiente te ejecutan por atreverte a cuestionar a un dios. Ay, no me mires así ahora. ¿No miraste El Príncipe de Egipto? Esos faraones son mala gente. Está bien, en serio. ¿Por qué los faraones podían decir, ¿sabes lo que le falta a este desierto? Un triángulo gigante que también sea mi tumba. Y la gente decía, sí. Esto es, principalmente porque para los egipcios, el faraón era considerado un dios, o al menos un descendiente de los dioses. Su forma de gobierno suele denominarse teocracia, y aunque hay debate si el término realmente se aplica a Egipto, nos va a ayudar a entender lo que está pasando. Ahora, una teocracia básicamente estipula lo que dije antes. Estás gobernado por un dios, o alguien que está más conectado con lo divino de lo que nosotros jamás podríamos estar. Es un sistema que crea una jerarquía, representada por otra pirámide, donde el faraón, su familia y los funcionarios religiosos quedan arriba y nosotros abajo. Pero más que eso, corta la parte superior del resto, porque el faraón es ontológicamente superior a todos nosotros. Fueron muchas palabras raras. ¿Qué significa eso? En teoría que ni vos ni yo seríamos iguales a un faraón. Y vos, yo y un ejército de nuestros amigos idénticos tampoco seríamos iguales a un faraón. Por muchos que seamos, seríamos manzanas podridas y él una perla brillante. Porque incluso hoy, si tomas 1 millón de personas, o tantas como quieras al azar, nadie va a poder comunicarse con los dioses o disparar rayos de sus manos, pero el faraón podría, él en particular podría, solo que bueno, justo ahora no tiene ganas, ¿me entendés? Justo en este instante no tiene ganas. Lo que dije ahí es lo que generalmente se conoce como el origen divino del poder. No es exclusivo de los egipcios, por supuesto. Su ejemplo más común son las monarquías europeas medievales, pero lo usamos acá principalmente como un término amplio para construir mundos ficticios que, con suerte, parezcan reales. Entonces, ¿por qué están estas personas a cargo? Reyes y reinas, emperadores y esas cosas. Porque la gente común está convencida de que quienes ocupan las posiciones de poder son especiales, incluso divinidades, o que tienen una conexión con lo divino que nadie más podría aspirar a poseer. Y a partir de esa noción, el hecho de que la gente crea que sus gobernantes asemejan a dioses, se puede crear un número infinito de sociedades que parezcan consistentes. Se podría pensar que, en una sociedad con jerarquías estrictas, donde algunos individuos son considerados más importantes que otros, se buscaría la sumisión de personas que no se ajustan a su religión. O quizás pensás que tendrán edificios para el culto, o pondrán un gran énfasis en la peregrinación religiosa. O tal vez no, tal vez estés pensando en un grupo más aislado, que desprecia lo material en favor de lo divino. O a lo mejor, estás hablando de un colegio de cardenales, que eligen a un representante para toda una comunidad. O quizás solo estés hablando de una orden de caballeros, que van ahí e invaden Lituania. Perdón, Lituania. Siempre que puedas rastrear tus decisiones creativas a la respuesta que diste para tu grupo ficticio, en este caso, el hecho de que la gente explica el poder como algo que viene de arriba, puedes plantear muchas cosas e igual van a tener sentido en ese mundo.
Y si alguna vez pensás que puedes estar flasheándola con la credibilidad, acordate que un grupo de caballeros sí que fue arriba e invadió Lituania. 2 órdenes enteras. Pero, ¿qué pasa si estás hablando de un mundo ficticio donde unos tipos con pelucas escribieron unos libros sobre teoría política y la gente del mundo la leyó y ahora el rey ya no está en casa? ¿Y qué pasaría si la gente empezara a hablar de igualdad, del derecho a decidir su propio destino y la inutilidad de un jefe de Estado que no los representa? ¿Qué pasaría si la gente empezara a creer que el poder no viene de los cielos, sino de ellos mismos, de la mayoría? Bueno, ahí estarías haciendo una transición del origen divino del poder a la soberanía popular. Nada de eso implica igual una transición lineal o incluso una evolución. Solo un cambio en el pensamiento y las normas culturales. Incluso hoy puedes encontrar países con distintas formas de gobierno y, más importante para nosotros, diversas razones por las que las personas que están a cargo. Y creo que es importante entender a todas estas respuestas como ideas o teorías, nociones y valores que prevalecen en la cultura que estás construyendo. No te dejes engañar tanto por las formas de gobierno. Algunas probablemente sean mutuamente excluyentes, sí. Cualquier cosa con imperio en el nombre oficial probablemente no sea una forma de soberanía popular, pero la mayoría de las veces no puedes saberlo hasta que no evalúes la sociedad. Es fácil ver a las democracias de hoy y decir, todas las repúblicas deben haber sido así. ¿Por qué era Jar Jar? Pero te pregunto, ¿era Roma una república como las de hoy? ¿Tenían una democracia? ¿Creían en la soberanía popular? Es algo muy común, pero no es verdad. Algunas personas hablan de la República Romana como si fuera un refugio de justicia para toda la gente. Hermano, la gente se está muriendo de hambre. El otro día estuve hablando con Marco Licinio Craso y dijo que yo era demasiado pobre y no iba a poder votar. Si en el pasado los romanos hubieran tenido análisis de sangre, los hubieran usado para saber si eras pariente de los chicos que tomaron leche de loba directo de la fuente. Y reza a Júpiter Máximo, si no sos un hombre, nació la estrellita de acá mismo. Por tu vieja que no vas a entrar en la política. Y no nos olvidemos los esclavos, que era la base de la economía. Y si a tu papá no le gustaba tu cara cuando nacías, puedes dejar de ser un ser humano. Y además, esas son solo las cosas internas. Si tratan así a su propia gente, imagínate lo que van a hacer cuando descubran que hay otras personas ahí afuera. Roma no era una democracia o una república moderna por cómo operaba su gobierno, sí, pero más que nada por los valores que defendía su sistema. Roma era una república oligárquica, esa es la definición real. Si se quiere encontrar el primer ejemplo realmente popular de soberanía popular, habría que mirar a las monarquías ilustradas. Reyes que declaraban con orgullo, el poder viene del pueblo, pero en vez de dejarlos votar o cosas así, decían, el poder viene de la plebe, pero son débiles de mente y fáciles de controlar. Son ovejas que merecen ser guiadas por una mano dura y atenta. Y eso es literalmente lo que los malos Assassin's Creed te decían un minuto antes de morir. Porque incluso si atribuían la fuente del poder a la mayoría, eso no significaba que fueran a renunciar a su lugar como gobernantes. Ese bien podría ser un factor a considerar en tus propios manuscritos. Que el estamento dominante encuentre una manera de mantener a las masas ajenas o desinteresadas de su propio poder, como en el caso de las monarquías ilustradas, incluso si nominalmente apoyan la idea de soberanía popular. Ahora bien, estuve hablando principalmente del concepto de poder como la existencia de relaciones asimétricas, básicamente un padre y un hijo, un rey y un súbdito, un presidente y un tipo del servicio secreto, qué sé yo. El punto es que el poder no es realmente algo que puedas poseer o contar como manzanas. No puedes tener 2 poderes, 3 poderes, no es algo que se pueda medir, a menos que sea Dragon Ball. Más de 8000. En definitiva, alguien puede ser poderoso, alguien puede tener autoridad para mandar a otros, pero eso es solo temporal. Existe mientras existe una relación asimétrica o desequilibrada a su favor. Una vez más, eso no es siempre algo malo. Hay líderes en todos lados, a veces elegidos por sus propios pares, y uno espera que la señorita María del Carmen pueda tener algo de autoridad en su clase. Simplemente es una buena manera de entender y abordar la idea del poder, porque la verdad es que, como dice mi historia favorita, no se puede gobernar un desierto. Si no hay nadie ahí para escucharte, no tenés poder. Pero si te acordás, al principio del video mencioné 3 ejemplos que había usado en un libro, y ya vimos el divino, ya vimos la voluntad del pueblo, la última es el poder igual a la razón. Y en este caso, quizás quieras tirar a la basura todo lo que dije antes, porque para esta gente, es un objeto que absolutamente puedes poseer, un privilegio al que tenés derecho, algo que la mayoría de las personas no consiguen porque son tontos y vos sos diferente. Y esa es la mentalidad de Faz. Imperios.
es la mentalidad de los imperios, incluidos los fascistas, donde la dominación es la norma y el sometimiento de los demás es el orden natural de la vida. El hombre elige, el esclavo obedece, seguro lo escuchaste. Es una revisión vaga de la teoría de la evolución, mientras que en el original solo sobreviven los más adaptables. Acá se declara que solo los más fuertes pueden subsistir. Los que llegan arriba, de alguna manera, siempre lo merecen, y los de abajo están ahí porque también lo merecen, no porque esto es una monarquía hereditaria y durante generaciones cierta parte de la población haya controlado todo el comercio y las posiciones de influencia. Por favor, no digas tonterías. E incluso si fueras a decir tonterías, ¿importaría siquiera? El poder define lo correcto. Si estás en la cima, según esto, ¿por qué te importaría lo que hay abajo? Deberían estar limpiando tus zapatos. Entonces, es similar al origen divino del poder, donde la parte superior de la jerarquía se desconecta del resto. Pero acá la razón por la que van arriba es todavía más vaga, porque al menos en el origen estamos hablando de algo celestial o divino. Acá a menudo se captura algo así, como ocurre con los emperadores romanos, refiriéndose a sí mismos como dioses, cosa que no detuvo un solo intento de asesinato, o como Mussolini, que dejó que el Papa lo llamara el hombre de la providencia, a pesar de ser un ateo declarado. Y la mayoría de las veces, si se elimina esa estructura ya existente, por ejemplo, una religión o un sistema de castas, te van a dar las excusas más nada como sí, no, es que nuestras manos son así, y el tema es que sus manos están un poco mal, un poco mal las vibras, así que nada, vos sabés que no se puede eso. Y también sus cráneos, son un poco grandes, así que nada, no está bueno eso, la verdad, ya sabes. Y eso fue todo. Quiero aclarar que también pueden usar avances tecnológicos como justificación de superioridad, pero eso es una anti-explicación, porque los romanos, por ejemplo, llamaban bárbaros e incivilizados a todos menos los griegos prácticamente desde el inicio de su república. Y mis amigos, tu ciudad recóndita y sin nombre, en el año 300 a.C., que hay que hacerle zoom porque es muy chiquita, no es más avanzada que Egipto, deja de mentir. Hay que ser justos igual. La verdad es que si el poder define lo correcto, no hacen falta buenas explicaciones, solo se necesita la apariencia de una. Y estuve usando principalmente los romanos como ejemplo. Puede ser que difieras conmigo, y está bien. Tengo la sensación de que igual un poco les gustaría lo que estoy diciendo. Pero en una sociedad en la que el poder define lo correcto, donde la explicación divina más que nada se añade y no se ve como un componente central, se necesitan dos cosas. Que la propia cultura esté convencida de su superioridad por cualquier razón tontera que puedas encontrar, ya sean calaveras, manos, tecnología, lo que sea. Y que entiendan al poder como algo que se puede poseer. El privilegio de unos pocos y un elemento reservado tan solo para los de arriba. Repito de nuevo, esto no pretende ser un estudio de Roma ni de ninguna cultura. Un sociólogo probablemente podría destrozarme. Solo quiero compartir con vos una forma diferente de crear sociedades ficticias, moldeadas por una idea o creencia central. Las culturas y los pueblos son infinitamente más complejos que eso y pueden aparentar tener diferentes nociones sobre la fuente del poder dependiendo de cómo se las mire. Pero nuestro objetivo acá es simplemente lograr intencionalidad y coherencia en la construcción del mundo. En la vida las cosas no necesitan un propósito o una razón primordial para suceder y eso está bien. Pero en el campo en el que estamos, las coincidencias o conveniencias se suelen llamar... That's just lazy writing. Básicamente, flasheala si querés. Mandale todo, o sea, contame sobre el imperio de las roscas donde la gente dice que el poder proviene del hombre cocinero, pero no dejes que eso te abrume. Nadie puede aspirar a crear una cultura ficticia, y sí, estoy usando cultura y sociedad sin distinción, que represente toda la riqueza y complejidad de las sociedades en la vida real. Es un ejercicio divertido, pero no tenés que perderte en el proceso. Además, deberías también considerar otros factores internos y externos, como la historia, geografía, comercio y relaciones exteriores, entre otros. Aunque ten en cuenta que la forma en la que tu sociedad responde a esos elementos probablemente esté determinada por cómo está estructurada esa sociedad. ¿Y cómo está estructurada esa sociedad? Bueno, depende, podría ser como esto, o esto, o esto, pero todo depende de la tontina respuesta que le des a una pequeña pregunta. ¿De dónde viene el poder? ¿Todavía crees más? Bueno, supongo que podría contarte cómo apliqué eso a lo que escribo, solo ten en cuenta que, como ya habrás notado, no soy una eminencia, solo soy un tontópolis con un micrófono. Dicho todo esto, tendré que contarte sobre la genial princesa Constanza. Creo que la viste en otro video. Ya sabes, amable, alegre, optimista, constantemente a la sombra de su madre, quien nunca conoció con problemas de autoestima paralizantes. Si no la habías conocido, ahora la conoces. Constanza, la más aventurera de las princesas, viene de un lugar llamado el Reino de Modeña. Y sí, sé con certeza que no escuchaste hablar de eso, pero es un lugar donde creen que el poder deriva de la voluntad del pueblo. Tienen monarcas, sí, pero normalmente se les considera servidores públicos. Se espera que los gobernantes caminen entre su gente y la mayoría los pasa de largo o los ignora, y hasta algunos individuos con mentalidad emprendedor les quieren vender pescado. Además, el reino tiene elecciones de duques,
a veces como una forma de ratificar el ascenso de un nuevo duque, o, en el caso que un gobernante sea depuesto por tiranía, una votación en la que participan múltiples candidatos. De cualquier forma, estas cosas conllevan un gran gasto de recursos y tiempo, con candidatos que suelen estar nominados por el monarca y un derecho a votar no tan universal como podría pensarse, al menos no en todas las regiones del reino. Ahora, hablando en serio, el libro no pretende ser una exploración de diferentes tipos de culturas ni nada por el estilo. Es una colección de 6 historias relacionadas, pero autoconcluyentes, que tratan sobre el propio miedo de Constanza de no estar a la altura de las expectativas. Principalmente inspirado en las princesas de Disney, porque tengo 3 hermanas y vi esas películas tantas veces, pero sin ningún tipo de magia, guiño guiño, y destinado un poco, solo un poco de una audiencia mayor. De igual manera, quería hacer un esfuerzo a la hora de crear los diferentes estados que pueblan ese mundo, porque creo que no se debería subestimar la capacidad que tienen los niños para comprender las historias. No intento reducir la complejidad, porque hay temas que son complejos, pero sí busco hacerlos más accesibles. Volviendo al mapa, los otros 2 estados juegan un papel menos importante en la historia, pero de todos modos son actores activos. El segundo del que vamos a hablar es el Imperio de la Nosterra, una cultura marcial donde la gente está realmente convencida de que es el centro del mundo. A menudo rígidos, y con movimientos comparables a estatuas, creen que el poder está destinado a quienes pueden tomarlo. Mientras que en Modenia, la gente a menudo hace una ligera reverencia, o saluda por respeto al monarca, acá se espera que la gente común se rebaje hasta casi tocar el suelo, mientras que en Modenia el acto de coronar a un rey es una ceremonia pública, donde el pueblo delega su poder a un gobernante, entregándole autoridad y al mismo tiempo recordándole que lo dado se puede recuperar. En la Nosterra es una ceremonia cerrada, con un nuevo emperador tal vez saliendo de un balcón y saludando a la multitud. ¡Ay, Roma! ¿Cómo llegaste acá? En Modenia, el consenso es la norma y debe alcanzarse trabajando juntos. En el imperio, la norma es lo que diga quien está en el poder. El último es el rey... No, lo siento, la República de Shemara. Un lugar a toda su fe, la única gran diosa, aunque ciertamente tolerante con las creencias de otras personas. Es una tierra donde los gobernantes son vistos como elegidos por lo divino, incluso cuando se refiere a reinos extranjeros. Aún así, se los trata más como celebridades que como divinidades, porque lo único que vale la pena adorar en Shemara es a la diosa. Debido a eso, ser elegido para un puesto en el gobierno requiere una carrera de sacerdote, especialmente cuando se habla del jefe de estado, a quien votan en un templo sus compañeros sacerdotes funcionarios, en una ceremonia a puerta cerrada. De cualquier forma, el sistema todavía es nuevo, la república está rodeada por 2 grandes potencias, y solo recién se recuperó de una época de grandes desastres. De estas 3 naciones, púrpura, naranja y verde, el primero cree en la soberanía popular, con ciertas restricciones medievales. El segundo cree en su propio poder y en su derecho a dominar a los demás, mientras que el último encuentra que el poder deriva estrictamente de los cielos. Pero estas ciertamente no son las únicas respuestas, y más que seguro, no son la única forma de expresarlas. Así que seguí, crea, explora, haz lo tuyo. Y por favor compartí, no debería ser el único que pueda hablar de las cosas que lo apasionan. Así que supongo que esta es la parte de la que te pido que te suscribas, de le des me gusta o algo así. Así que hacelo, o no. O sea, realmente no sé cómo hacer esto de YouTube, yo solo escribo libros. Así que sí, hacelo, no lo hagas, ser o no ser, ser o no ser. Idea para un nuevo video, Cómo escribir diálogo tan bien como Shakespeare, pero es el Shakespeare que tiene tu mamá en casa.